Bienvenidos al último vídeo de todo el temario de Historia de Cuarto de la ESO, en el que vamos a ver la etapa más reciente de la historia de España, que ocurre desde el año 1982, cuando ya un partido que no tiene ningún lazo con el anterior régimen franquista, como es el Partido Socialista Obrero Español, gana las elecciones e inaugura lo que para muchos es el final de la transición. Ya os dije en el vídeo anterior que había algunos historiadores e historiadoras que sitúan el final de la transición en el 78, cuando se aprueba la Constitución, otros a partir del 82, etcétera, etcétera. Pero siguiendo un poco el esquema de vuestro libro, vamos a situar que en el 82 empieza una nueva etapa de la historia de España, que hasta que tengamos perspectiva histórica para decir lo contrario, tenemos que decir que hasta hoy en día dura, ¿no? Vamos con ello. Ya tenemos nuestra portada aquí, en donde se reflejan los cambios políticos en España desde 1939 hasta la actualidad, que son el contenido de esta unidad. Esta segunda parte, vamos a ver qué ocurre en España desde 1982. Se convocan elecciones en 1982 y gana arrasando el PSOE por una mayoría absolutísima, 202 diputados y diputadas, de un parlamento de 350. El partido de Manuel Fraga, Alianza Popular, el que luego se llamaría Partido Popular, se convierte en la principal oposición con 107 diputados, pero a muchísima distancia de la inmensa mayoría absoluta del PSOE. La Unión de Centro Democrático, el partido que había llevado a Suárez a ser el primer presidente de la Constitución del 78, desaparece prácticamente. Solo tiene 11 diputados. Su candidato a presidente del gobierno, Landelino Lavilla, desaparece. Suárez había dimitido antes, abandona la política y digamos que se completa la absorción del centro derecha español hacia la Alianza Popular de Manuel Fraga. Durante esta época de gobierno socialista, que va a ser larga, va a durar de 1982 a 1996, ganando varias elecciones entre medias. Van a llevarse varias reformas que modernizan España, ¿no? Por ejemplo, se extiende el estado del bienestar, hay más dinero para servicios sociales, hay más coberturas de paro, de educación pública, de salud pública, de servicios, etcétera, para la ciudadanía, y el estado del bienestar, al estilo de los laboristas británicos, que son los compañeros del PSOE en la Internacional Socialista y en la Unión Europea, pues se llevan a cabo en España. La economía se reestructura, se adoptan algunas medidas que desde el punto de vista son neoliberales, no son tanto socialdemócratas, son de liberalizar la economía más que de que intervenga el Estado en ellas, como son la privatización de compañías y de empresas que hasta ese momento eran públicas, ¿no? Como Iberia, como Telefónica, etcétera. Se genera un crecimiento económico al entrar en los circuitos internacionales de economía de mercado, etcétera, que provoca una amplia expansión económica durante los 80, pero durante los 90 va a generar muchísimo desempleo. Es la época también en la que España, como consecuencia de esta modernización y de estas reformas, pues lleva a cabo, para visibilizarlas de alguna forma, para decir ante la escena internacional aquí estamos, varios grandes eventos que de alguna forma sirven de escaparate para que el mundo vea que España ya no era la España del franquismo. El Mundial de Fútbol en el 82, pero sobre todo lo que ocurrió en 1992, los Juegos Olímpicos de Barcelona, la Exposición Universal de Sevilla y también que Madrid fue capital cultural europea en ese momento. España además se incorpora a la Comunidad Económica Europea en 1986. Ya hemos estudiado con Portugal, precisamente dos países que habían sido dictaduras durante los años 70 y mucho más atrás, ¿no? Desde el final de la Segunda Guerra Mundial prácticamente. Recordad que no se les permitía ser miembros del Mercado Común Europeo, de la Comunidad Económica Europea, el antecedente de la Unión Europea, precisamente por su condición de países no democráticos. Una vez se consolida la democracia en España, pues tanto Portugal como España en el 86 se unen a la Comunidad Económica Europea y serán miembros fundadores de la Unión Europea cuando ésta se transforme. En 1986 el PSOE pasa por una prueba muy dura, el referéndum de la OTAN. Como recordáis, si nos recuerda esta foto de aquí, Felipe González se oponía y el PSOE se oponían, como casi toda la oposición, a la entrada de España en la OTAN. Pero una vez fue presidente del gobierno, Felipe González dijo que no era lo mismo entrar en la OTAN que salir de ella, que interesaba a España por su seguridad, vamos, que cambió de postura. Entonces, como él sabía que iba a ser una prueba de fuego, incluso dentro del electorado socialista, que muchos no le iban a perdonar ese cambio de postura, él pues lanza un referéndum. Lanza un referéndum en la que dice que España vote sí, el voto sí en el referéndum sería para permanecer en la OTAN, el voto no sería para salir de la OTAN y la abstención pues sería no tomar partido en este caso.
Fue una prueba muy dura para el gobierno de Felipe González, a pesar de venir de 202 diputados, que se redujo un poco en las elecciones del 86, porque se estaba enfrentando a una gran oposición a la izquierda, perdiendo muchísimo electorado, reforzándose Izquierda Unida, que fue una refundación del Partido Comunista para ampliar su espacio político, y tampoco tenía apoyo por la derecha. Desde luego, la Alianza Popular de Fraga era un partido pro bloque occidental en el contexto de la Guerra Fría y pro que España estuviera en la OTAN, pero no quiso hacerle ningún favor al gobierno y Fraga llamó a la abstención. Suponemos que parte de su electorado votaría a favor de sí, del sí. Pero el caso es que el PSOE se le veía muy solo. Pero el PSOE, aunque estuvieran solos, el PSOE en esa época era fortísimo. Entonces, por unos 3 millones de votos, un 50 y pico por ciento frente a un 40 y pico por ciento, en realidad, el PSOE consigue que se haga así el referéndum. Ya había amagado Felipe González diciendo que a ver quién gestionaba el no, si salía. Es decir, que él decía que a lo mejor dejaba de ser presidente del gobierno, no lo dijo abiertamente, pero lo insinuó, y dimitiría. Y la gente no se quiso enfrentar, los votantes socialistas no se quisieron enfrentar a un gobierno sin Felipe González, ¿no? Que en aquel momento pues era muy fuerte, muy carismático, etcétera. El PSOE siguió ganando elecciones en el 86, en el 89, las dos con mayoría absoluta. En el 93 ya gana con mayoría simple. Es el partido más votado, pero empieza a subir mucho el Partido Popular, la refundación de la Alianza Popular. Y en el 93 el PSOE forma gobierno con el apoyo de los partidos de derecha nacionalistas de Euskadi, el PNV, y de Cataluña, Convergencia y Unió de Jordi Pujol. ¿Vale? No tienen ministros de estos partidos, pero logra hacer varios acuerdos con ellos a cambio de ciertas medidas para mantenerse en el gobierno. El PSOE empieza a entrar en crisis, sobre todo desde finales de los 80, debido a que cada vez hay más escándalos de corrupción por parte de personas del gobierno. Es decir, se descubren varios escándalos de corrupción de gente del PSOE. Y también hay escándalos políticos. El más sonado es el del GAL. Se descubre que hay un grupo ilegal contraterrorista financiado con dinero del Estado, en secreto totalmente, para hacerle la guerra sucia a ETA, lo que se viene a llamar la guerra sucia. Es decir, ETA sigue matando durante la democracia. Se supone que era un grupo para luchar por la independencia de Euskadi contra el franquismo. Cuando llega la democracia hay muchos partidos de lo que se llama izquierda abertzale, de la izquierda nacionalista vasca, que esas ideas que en teoría estaba defendiendo ETA de que se separara Euskadi de España, pues las defienden presentando esas elecciones e intentando ganarlas. Pero la lucha armada, el terrorismo de ETA continúa. Y continúa durante toda la etapa democrática hasta que veremos cuándo, hasta la época de Zapatero en la presidencia. Entonces, el gobierno del PSOE, para combatir el terrorismo de ETA, hace su propio grupo terrorista, subvencionado por el Estado con militares, que es el GAL. El grupo, cuando se descubre, supone un gran escándalo, porque esto se había hecho en secreto, con dinero público, y empieza a haber pues, una gran discusión moral sobre si una democracia puede combatir por medios no democráticos al terrorismo, ¿no? Por muy antidemocrático que sea. Además, llega una crisis mundial, pero que afecta a España especialmente. Después de los fastos del 92, en España empieza a subir el desempleo brutalmente a principios de la década de los 90. Todo esto pues, hace que el PSOE deje de ser popular, pierda muchísimo electorado, y la opción del centro-derecha que estaba representando José María Aznar en el Partido Popular, Fraga había dejado el liderazgo total de Alianza Popular y se lo había pasado a José María Aznar, que hasta entonces había sido el presidente de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, y en el 96, pues por fin un partido derrota al PSOE que parecía invencible, ¿no? En la década de los 80. El gana sin mayoría absoluta, sí que hace lo mismo que Felipe González. Llama a los partidos de derecha nacionalista, al PNV de Euskadi y a Convergencia y Unió de Cataluña, y Aznar pacta con ellos, que aparte de una serie de medidas, pues le apoyan para ser presidente del gobierno porque no tenía los votos para que solo con los votos del PP pudiera ser presidente del gobierno. Aznar se convierte en presidente. Durante esta época aplica varias medidas siguiendo la doctrina neoliberal que, aprovechándose de un contexto de recuperación económica mundial, pues hacen que la economía de España se recupere a pasos agigantados. Estas medidas neoliberales consisten también en aumentar el número de privatizaciones, aumentar el sector privado, que haya menos gasto público para reducir la deuda nacional. Esto hace también que haya menos inversión en servicios públicos, en sanidad, en educación, etcétera, etcétera. Como digo, el contexto de crecimiento económico mundial ayuda, y las consecuencias de esta política neoliberal es que cae el desempleo.
se acaba la crisis de principios de los 90. Incluso España está en unas condiciones macroeconómicas de grandes números de poder ser de los primeros países que se incorporan a la zona euro cuando llega la moneda única en el 2002. En las elecciones del año 2000, el PP, impulsado por su popularidad, por el éxito de las medidas económicas, gana por mayoría absoluta. Es decir, ya no le hace falta pactar con los catalanes y los vascos, los nacionalistas, y da lugar a nuevas leyes que le hubiera costado mucho aprobar si tuviera que pactar con otros grupos. Una de ellas, por ejemplo, es la ley de inmigración, en el que cambian las libertades de las personas extranjeras residiendo en España, y la ley de partidos políticos, que se presenta como una forma de combatir contra el terrorismo de ETA, por la cual se pueden ilegalizar partidos políticos si el gobierno entiende o se demuestra que han apoyado la violencia y el terrorismo. Y en esta época, un suceso que marca también la historia de España es la guerra de Irak. El presidente Aznar consigue tener una muy buena relación diplomática, inédita, que podríamos decir en la historia de España hasta ese momento, con el gobierno conservador de George W. Bush en Estados Unidos. Cuando George W. Bush quiere usar los ataques del 11 de septiembre como excusa para atacar a Irak, pues Aznar es de los pocos países que le apoya en el contexto internacional. La intención de Bush de atacar Irak genera un montón de protestas en todo el mundo y son muy impopulares porque no tenían nada que ver los ataques del 11 de septiembre con Irak, que era un país que tenía entre ceja y ceja Bush, primero porque era una potencia petrolífera y también porque su padre, el presidente George Bush, el que había sido vicepresidente de Reagan, él había atacado a Saddam Hussein cuando invadió Kuwait en la primera guerra del Golfo, si lo recordáis, y se había quedado esa misión pendiente. Entonces, Bush intenta buscar lazos entre los ataques del 11 de septiembre a las Torres Gemelas de Nueva York y a otros puntos de Estados Unidos para justificar que va a atacar a Irak. Incluso se fabrica el bulo de que tiene armas de destrucción masiva el régimen de Irak. Eso luego se demostró que era falso. ¿Por qué esto afecta a España? Pues por esa intención de Aznar de apoyarle y de mandar tropas. Si empezaba a haber manifestaciones en todo el planeta, como esta de aquí de No a la Guerra, protestando por esa inminente guerra que se iba a dar, en países como España, donde la inmensísima mayoría de la población estaba en contra de la guerra, pues esas manifestaciones también fueron masivas y las más grandes e importantes de la historia de España hasta ese momento. Total, que la medida es súper impopular y esto tiene consecuencias. La primera es que en 2004 había elecciones convocadas y el PP está bajando en popularidad, ¿no? Muchísimo. La siguiente consecuencia son los ataques terroristas del 11M. El 11 de marzo de 2004, a escasos días de que se fueran a producir las elecciones generales, varias bombas estallan en trenes de cercanías en Madrid que estaban llevando a las personas trabajadoras a su trabajo por terroristas islámicos, muy pocos días antes de las elecciones. Enseguida cuando reclaman el atentado, que no lo hacen enseguida, lo dicen pues que es en base a lo que todo el mundo sabía ya en ese momento, que era como represalia por la participación en España de la guerra de Irak. 191 personas pierden la vida y 1.500 son heridas. Hay que hablar del contexto en cuanto estallan las bombas, el gobierno de Aznar, con Aznar a la cabeza, aparece en los medios de comunicación diciendo que el atentado ha sido obra de ETA. Y da esta información como oficial, incluso manda notas a las embajadas diciendo que le digan a los otros gobiernos que ha sido ETA. Aznar llama por teléfono a los directores de los diarios de tirada nacional para decirles que ha sido ETA. Después, al poco tiempo, tiene que aparecer el ministro del Interior a decir que la policía está investigando una pista que les llevaría a confirmar que era obra de terroristas islámicos, no de terroristas de la ETA que habían negado su participación en el atentado desde el primer momento. Esto causa indignación en todo el pueblo español. Hay manifestaciones espontáneas incluso en la jornada de reflexión, protestando por esta actitud del gobierno, que quieren saber la verdad antes de votar, era el lema. Y esto influye de manera decisiva en las elecciones que se acaban celebrando cuando se tenían que celebrar. En marzo de 2004 las elecciones se celebran bajo influencia de la indignación por la actitud del gobierno después del 11 de marzo y con el dolor de las víctimas todavía en la cabeza de la gente. Y se produce una victoria por sorpresa del PSOE por mayoría simple, 164 escaños frente a los 146 del PP. Algunas encuestas decían que el PSOE con otros apoyos podía superar al PP, pero que el PP se esperaba que ganara las elecciones aunque sin mayoría absoluta, ¿no? Y que el PSOE a lo mejor con su nuevo líder, José Luis Rodríguez Zapatero, a lo mejor podía articular una mayoría a su lado. Este gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, su primera medida es retirar las tropas de España de Irak,
Creo que tenemos que pensar que era consciente de la indignación popular que le había llevado a esa victoria por sorpresa y retirar las tropas de Irak. El gobierno de Zapatero es muy recordado por sus leyes de carácter social, ¿vale? Por ejemplo, España se convierte en el tercer país del mundo en tener el matrimonio de personas del mismo sexo aprobado, el ser el matrimonio legal, después de Bélgica y de Holanda, ¿no? Estos dos señores de aquí fueron las primeras personas del mismo sexo en casarse legalmente en España. Se aprueba la ley de prevención contra la violencia contra las mujeres, la ley de la dependencia para los cuidados de las personas que no pueden valerse por sí mismas y la ley de memoria histórica. Durante esta época, además, ETA anuncia el fin de la lucha armada, es decir, que abandona el terrorismo como vía para conseguir sus fines en un proceso que acabará culminando en su disolución total. En las elecciones de 2008, el PSOE mantiene la mayoría simple gracias a la popularidad de estas medidas de carácter social, sobre todo en la época de Zapatero. Como en este periodo de Zapatero de 2004-2011, ¿qué pasa en la economía? Pues tenemos que distinguir dos etapas. Hasta 2008 hay un crecimiento económico y una reducción del desempleo que es debida sobre todo a un contexto internacional favorable de crecimiento económico y una burbuja que se estaba dando en la industria de la construcción, en donde se estaba construyendo muchísimas casas sin que parece que fuera necesario que las comprara tanta gente o que hubiera tanta demanda de vivienda, porque estaban comprando no para que la gente viviera dentro, sino con fines especulativos, para venderlas luego más caras. Cuando lo estaba haciendo mucha gente, se estaba generando una burbuja económica que acabó estallando. Eso es lo que pasó en 2008. Estalla primero en Estados Unidos la burbuja de la construcción, hay una crisis financiera tremenda de las hipotecas que se extiende por todo el planeta. Hola 1929, cuántos recuerdos del crack del 29, es una cosa muy parecida a la que sucede, ¿no? Una crisis financiera en Estados Unidos que hace un efecto dominó en todo el planeta. ¿Pero qué pasa en España? Que si en España durante los años antes de 2008 la construcción había sufrido un sobredesarrollo tremendo porque la gente estaba comprando pisos para enriquecerse con ellos, no para vivir en ellos en la mayoría de los casos, pues cuando se genera esta crisis en la construcción, mucha gente se va al paro, mucha gente se queda con pisos que no pueden seguir pagando, las personas que habían comprado pisos para vivir los habían comprado muy caros, porque estaban carísimos ya que había mucha demanda, mucha gente lo estaba comprando porque no los necesitaban para vivir, sino que los querían para vender más caros, para especular con ellos, y provocó que mucha gente pues, no pudiera seguir pagando su piso, ¿no? Y que fueran desahuciadas. Consecuencias de esta crisis de 2008, el desempleo se incrementa de manera dramática, hay una crisis económica tremenda y aumentan los desahucios, las personas empiezan a perder la casa, y el gobierno de Zapatero, también por presiones internacionales, empieza a aplicar medidas neoliberales y de austeridad, las que estaba recomendando la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional y en general todas las instituciones que estaban aplicando la doctrina neoliberal de la economía. Desde luego no era lo que partidarios de un gobierno socialdemócrata o de centro izquierda esperaban. Se recortó el gasto público y esto generó muchísima impopularidad hacia el PSOE. En esta época tiene lugar el fenómeno que se ha conocido como 15M, porque ocurrió el 15 de mayo del año 2011. Empezó con una serie de grandes protestas y manifestaciones que se dieron en toda España. Sobre todo, la mayoría de lemas, de pancartas y el ánimo de los indignados, que así se llamó a las personas que impulsaban estas manifestaciones, era contra los partidos tradicionales, con el llamado bipartidismo, el PP y el PSOE, pero también partidos que les apoyaban, y contra las consecuencias sociales de la crisis, los desahucios, la gente perdiendo el trabajo, etcétera, etcétera. De alguna forma tenemos que situarlas inspiradas por la primavera árabe, y que inspiraron a su vez un movimiento posterior en Estados Unidos que se llamaba Occupy Wall Street, etcétera, etcétera. También con gran papel de las nuevas tecnologías para convocarse y para organizarse. Entre sus principales demandas estaba la de incrementar la participación popular en la política. Se hablaba de que no nos representan los políticos, que querían una democracia real, avanzada, más allá de votar cada 4 años y que se olviden de ellos, querían una participación real. De hecho, intentaban predicar con el ejemplo y las concentraciones, acampadas que al final acabó habiendo de varios días en el 15M, pues se organizaban de manera asamblearia, votando todas las personas que querían participar para tomar decisiones. De esas acampadas y de esas asambleas se proponían una serie de medidas políticas, algunas para proteger a la gente contra las consecuencias de la crisis, como el parar los desahucios o que existiera una renta básica universal, una especie de sueldo básico, una renta básica
que protegiera a las personas en caso de perder el empleo. El 15M, además de muchas manifestaciones y de un gran movimiento político de base que no se conocía en España hasta entonces, genera nuevos partidos políticos. No inmediatamente, no ocurrió esto en el año 2011, pero con el tiempo su espíritu se refleja en partidos como Podemos, que quizá que es el más importante de ellos. Hay otros como el Partido Pirata y otras plataformas que intentaron tener resultados electorales, pero Podemos es el que canaliza de alguna forma las demandas del 15M. Supone una gran sorpresa el resultado de Podemos en las elecciones de 2014, que aunque estaban liderados por una persona que salía en televisión y que ya la gente estaba acostumbrado a oírla, Pablo Iglesias, el conseguir desde cero 6 escaños en el Parlamento Europeo, pues supone un gran triunfo para este espacio político. Digamos que podemos considerar que empieza como una secesión de Izquierda Unida, como una escisión de Izquierda Unida, que Izquierda Unida ya hemos dicho que era el Partido Comunista más otras fuerzas, pero pronto supera con mucho Podemos el espacio político tradicional de esa fuerza e incluso empieza a liderar las encuestas para ganar las elecciones generales y que Pablo Iglesias sea presidente del gobierno. Empieza a pasar esto. En parte, el éxito de Podemos se debe a las nuevas formas de comunicación y de organización que no tenían casi nada que ver con los partidos políticos tradicionales, se organizaban por asambleas, por círculos y estaban sintonizados y recogían el espíritu del 15M o lo intentaban. En el año 2011 el PP gana las elecciones y las causas las podemos buscar primero en la impopularidad de Zapatero, de sus medidas económicas sobre todo, que había generado en esa última parte de su mandato, en esas medidas neoliberales, y también que el 15M, que había tomado las calles, que era un movimiento masivo, como nunca visto, identificaba al PSOE como, digamos, parte del problema. ¿No? Estaba acusando al bipartidismo de ser dos caras de la misma moneda y el 15M no propuso una alternativa política inmediata. Luego surgirían partidos como Podemos que de alguna forma recuperaban un poco su espíritu y sus propuestas. Podemos buscar también partidos que recogían en sus programas electorales parte de las propuestas del 15M antes y después del 15M. Pero el 15M no dijo hay que votar por este partido, ni generó un partido nuevo inmediatamente. Y hasta que Podemos no empieza a triunfar electoralmente, no se refleja electoralmente ese espacio político que se había inaugurado. Entonces, con todo esto, pues el Mariano Rajoy se convierte en el nuevo presidente del gobierno, del Partido Popular, por mayoría simple. Él toma medidas económicas frente a la crisis, pues de carácter neoliberal. Si el PSOE fue capaz de ejecutar política económica neoliberal, el PP les abre la puerta directamente. Por presiones de la Unión Europea, reduce el déficit, lo cual supone más recortes en gasto público, en sanidad, en educación, en dependencia. El desempleo llega hasta el 27% en 2013, es decir, las medidas de austeridad de vamos a recortar lo que se gasta el gobierno, no están solucionando la crisis. Recordad que el neoliberalismo se opone a la doctrina socialdemócrata de Keynes, ¿no? del economista John Maynard Keynes, que se aplicó sobre todo en el New Deal de Roosevelt. Para salir de la Gran Depresión, la administración americana de Roosevelt lo que hizo fue meter dinero en el bolsillo de la gente para que se reactivara el consumo. Pero las medidas de austeridad iban por todo lo contrario. Como el incentivar el consumo o meter dinero en el bolsillo de la gente a cambio de realizar trabajos públicos desde el Estado, etcétera, pues era una medida que iba en contra del credo neoliberal, que el Estado tenía que apartarse totalmente de la economía. No se aplicaron medidas en ese sentido. La austeridad pues no sacó de la crisis ni inmediatamente ni mucho después a España, que alcanzó casi un 30% de paro en 2013. Consecuencias, hay protestas, hay manifestaciones en contra de la situación política y económica de España. No deja de crecer el número de desahuciados, por ejemplo. Se generan movimientos sociales nuevos como estos desahucios para parar esas consecuencias graves de la crisis y además se van descubriendo muchos escándalos de corrupción, caso Gürtel, caso Bárcenas, de miembros del Partido Popular. Digo se van descubriendo porque no se ocurren especialmente en esta época. En la época de Aznar y en la época del boom de la construcción estaban ocurriendo muchísimos escándalos de corrupción en donde muchos cargos políticos pues se dejaban corromper, se dejaban sobornar por gente con intereses en el mundo de la construcción, ¿no? Todo esto mina la popularidad del Partido Popular también. Llegamos a la situación actual. Si bien las elecciones de 2016 las ganó Mariano Rajoy, encontramos que hay una pluralidad de partidos. Podemos decir que se ha acabado el bipartidismo en España. PSOE y PP siguen existiendo y siguen siendo muy fuertes, y siguen siendo los dos partidos más votados, pero no tenían la fuerza que tenían antaño. Han surgido nuevos partidos implantados en todo el territorio estatal.
el que están defendiendo posturas muy distintas y que han acabado con el escenario bipartidista. Uno es Podemos, que además se une a Izquierda Unida para fundar la actual coalición Unidos Podemos, de la cual ya hemos hablado. Otros Ciudadanos, que hasta las últimas elecciones ha tenido mucha fuerza a nivel nacional. Es lo que llaman en inglés, en ciencia política, un catch-all party, un partido que intenta conseguir votantes no solamente de un espectro ideológico determinado, sino pescando en casi todos ellos, englobando desde el centro izquierda hasta la derecha. Es un partido que empezó en Cataluña como una alternativa al Partido Popular para la población castellanoparlante, ¿no? Y que no estaba de acuerdo con la política identitaria de los diversos gobiernos de la Generalitat. Empieza con unos pocos escaños en el Parlamento catalán, va creciendo y en un momento dado, desde determinadas élites se quiere presentar una alternativa al auge de Podemos. Entonces, conscientes de que la sociedad española está cansada del bipartidismo y de que está dispuesta a votar nuevas opciones aparte de los todopoderosos hasta ese momento PP y PSOE, pues se intenta presentar al Ciudadanos liderado por Albert Rivera como un nuevo partido político que además tenía la intención de servir de bisagra para mantener un gobierno, pues, ¿no?, que las medidas no cambiaran mucho. Luego está Vox, que se presenta a las mismas elecciones europeas que Podemos por primera vez en el año 2016, pero no tiene resultados, ¿no? No tiene resultados. Hasta el año 2019, pues Vox no es una fuerza con implantación en el territorio nacional. Es una escisión del PP que podemos considerar de extrema derecha. Se ha convertido en la tercera fuerza del Parlamento en 2019. Hay que decir que las fuerzas de extrema derecha y algunas filofascistas están avanzando en toda Europa, y en España esto no había pasado hasta este momento. El desgaste de Podemos, el desgaste también de Ciudadanos, pues también hace que Vox empiece a adquirir muchos votos y hoy en día es la tercera fuerza en el Parlamento español. En 2014, además, se produce la abdicación de Juan Carlos I, que dice que quiere dejar de ser rey de España. Poco después, unos años después, han empezado a salir a la luz diversos escándalos de corrupción que afectan a la corona, que afectan a la monarquía en la época de Juan Carlos I. Así que su hijo, el príncipe Felipe, se convierte, al jurar la Constitución, en el rey Felipe VI, que es el actual jefe del Estado de España. Y esto es un poco la situación que tenemos en España hoy en día. En las elecciones generales de 2016 y también en las de 2019, que ha habido dos, en abril y en noviembre, se ha dado la situación de que ningún partido tenía la mayoría para para formar gobierno en España, algo que no había ocurrido en toda la historia de la democracia en España, como hemos visto hasta entonces, ni siquiera con pactos, ¿no? Incluso en 2019 hubo que repetir las elecciones porque el rey, pues, vino a decir que hasta que no le aseguraran que un candidato iba a tener la mayoría de la parlamentaria, no iba a proponer un candidato. Hubo una situación de bloqueo, se repitieron las elecciones en 2019, se cambiaron los resultados con respecto a abril. Esto supuso la práctica desaparición de Ciudadanos, que de tener una buena representación pasó a tan solo 10, y que se formara por primera vez en la historia de España desde la Segunda República un gobierno con ministros de más de un partido. Es un gobierno de PSOE, Unidas Podemos, apoyados por otros partidos. Pedro Sánchez, que era el líder del PSOE en esta época, que lo consiguió derrotando en las elecciones internas a los candidatos favorecidos por las élites, sobre todo Susana Díez. Hubo una gran ofensiva mediática para que Susana Díez ganara esas elecciones, pero los votantes del PSOE votaron a Pedro Sánchez, que no siempre ha sido proclive, por lo menos no siempre se ha expresado a favor de hacer un gobierno de izquierdas con el espacio de Unidos Podemos, pero en noviembre de 2019 sí que alcanza un pacto con Pablo Iglesias y da lugar a este gobierno con ministros de PSOE y de Unidas Podemos, es decir, de Podemos y de Izquierda Unida. El bipartidismo, podemos concluir que hoy en día en España se ha roto. Dos grandes partidos como PP y PSOE que se alternaban, aunque había otros partidos con muy poquita representación en comparación con esos dos grandes gobiernos que se alternaban. Hay quien hablaba, para hablar despectivamente de esta situación, como un retorno de lo de Cánovas a Sagasta, que ya hemos estudiado en otras partes de la unidad. El bipartidismo podemos considerarlo roto. Siguen muy fuertes PP y PSOE, los dos partidos más votados, pero el bipartidismo se ha sustituido por una especie de bibloquismo. Hay dos grandes bloques en España. Uno sería el bloque vamos a llamarlo de la izquierda, entre PSOE, Unidas Podemos, Podemos más Izquierda Unida, más aliados, apoyados por partidos de izquierda nacionalista, y el otro es el bloque de la derecha, compuesto por PP, por Vox y por Ciudadanos,
más otras alianzas puntuales que pueda conseguir. Hoy en día el gobierno de España, por ejemplo, para ser presidente Pedro Sánchez, pues ha tenido apoyos de algunos partidos de derechas como el Partido Nacionalista Vasco, ¿no? Que también esto se explica por el desgaste de los años de gobierno de mayorías absolutas del PP, pues que con la España periférica, con la España plural que llaman algunos, pues no fue amable y o respetuosa desde el punto de vista del PNV, ¿no? Entonces va a ser difícil que estos partidos apoyen un gobierno del Partido Popular en la actual situación. También con la situación de Vox, un partido de gente, de muchas personas que antes estaban en el PP, pero que ha superado también ese espacio político y ha fabricado un partido de extrema derecha en España, que ahora mismo, pues insisto en que es el tercer partido del Parlamento en España. Los partidos de nacionalistas de Cataluña y Euskadi siguen siendo importantes entonces para hacer gobiernos en España, pues fruto, prueba, dirían algunos, de esa plurinacionalidad de España, de esa pluralidad de nuestro país, que de alguna manera se refleja en el redactado de la Constitución y que nos sitúa, pues, que de alguna manera se refleja en el redactado de la Constitución. Y hasta aquí el fin del temario de historia de cuarto B en nuestro año, en 2020, pero no el fin de la historia continúa y estamos asistiendo, esto lo estoy grabando mismo desde mi casa, para vosotros y vosotras, en el contexto de la crisis del coronavirus, que estoy seguro que es un hecho histórico que se va a estudiar y lo van a estudiar vuestros compañeros cuando estudien historia en años siguientes. Estamos hablando de todo lo que está suponiendo Fridays for Future y el nuevo movimiento a favor de una nueva política del clima y en contra del cambio climático, y de alguna forma se está escribiendo la historia mientras la contamos, no deja de escribirse. Así que espero que os haya parecido interesante, espero que sigamos estudiando historia el año que viene, juntos y juntas, espero seguir siendo vuestro profesor y que hayáis aprendido, que os haya gustado, que os haya hecho pensar, que os haya hecho desarrollar el espíritu crítico, que es ni más ni menos que seáis capaces, vosotros y vosotras, de hacer vuestro propio criterio, aprendiendo de las lecciones que nos da la historia de nuestro país y la historia del mundo. Muchas gracias, es un placer ser vuestro profesor.